Bienvenidos a la emisión número 7, cuarta época de nuestras charlas entretenidas, que deseamos sea una ventana abierta en los muros del gran edificio masónico. Son las 21 horas, 9 de la noche en la Ciudad de México, capital de la República Mexicana. Yo soy Rafael Maldonado y saludo muy fraternalmente a los amigos que nos acompañan por las redes sociales de Facebook y YouTube. Esperamos, en nuestro deseo, que este puente, esta ventana de comunicación, sea de su utilidad y agrado. Queridos amigos, querido amigo Felipe de Jesús, amigo y hermano, amigo entrañable, te agradezco mucho, Felipe de Jesús Pliego Platas, que nos acompañes otra vez en esta séptima emisión de la cuarta temporada de nuestras charlas entretenidas. Gracias por estar aquí. Muchas gracias, mi querido Rafa. Al contrario, el que agradece esta distinción soy yo. Un saludo a todos los que en este momento están sintonizando, están pendientes de sus teléfonos, de sus computadoras. Pues muchas gracias. Muy admirado profesor y amigo Ricardo Feregrino Castro, te agradezco mucho. Bienvenido a esta emisión número 7 de la cuarta época de nuestras charlas entretenidas. De veras, gracias por acompañarnos. El honor es mío, Rafael, mucho gusto, la verdad, y también, pues, un honor haber sido invitado por mi amigo y compañero de profesión, profesor Felipe Pliegos. Muchas gracias. Un saludo también a todos los que nos escuchan. Muchísimas gracias a todos. Al contrario, muchas gracias. Pues miren, amigos internautas, hoy nos reunimos a dos maestros con una gran experiencia. Ellos dos son amigos, han sido colegas a través de muchos años, han dedicado prácticamente toda su vida a la profesión maravillosa de educar a las nuevas generaciones. Y con esta experiencia acumulada, la verdad es que para nosotros es un gustazo poder platicar de la problemática que actualmente se sufre pues en todos los ámbitos de nuestro país, pero especialmente en la educación. Por todos lados escuchamos quejas de los jóvenes, de los padres de familia, de los maestros, quejas en el sentido de que algo está fallando en la educación. Y bueno, pues es lo menos que podríamos esperar porque se suponía que con las comunicaciones modernas, el internet, la televisión, la radio, los teléfonos portátiles, esta enorme facilidad que tenemos para comunicarnos en segundos de cualquier parte del mundo, nos permitiría compartir conocimientos, compartir educación, buenas costumbres, etcétera, y que pues la sociedad iría mejorando cada vez. Pero hay algo que nos mantiene incómodos, como que sentimos que en lugar de darle, como dicen en mi pueblo, en lugar de darle al violín, le hemos dado al violón. Como que estas grandes facilidades de comunicación que nos da la tecnología probablemente se han revertido y han hecho que en la sociedad la comunicación entre unos seres humanos y otros se haya roto. Entonces, es de lo que yo quiero platicar hoy con los profesores de Ricardo Feregrino Castro y Felipe de Jesús Pliego Platas. Así que esperamos que sea un tema de interés de ustedes, amigos internautas. Por favor, no duden en comunicarse con nosotros, mandarnos sus mensajes y en el momento, aprovechando momentitos en que interrumpamos la charla, podremos platicar con ustedes. Sus consultas, sus preguntas, sus opiniones son realmente muy importantes para que este tema se lleve adelante. Así que, Felipe de Jesús Pliego Platas y Ricardo Feregrino Castro, ustedes con su experiencia de maestros, ¿cómo ven esta época de la tecnología, estas condiciones que se han convertido en un reto para la sociedad? Bueno, mi querido Rafa, mira, yo lo veo de por sí el sistema educativo, la educación en sí, es una situación muy compleja, pero el día de hoy en el que irrumpe en el ámbito social, educativo, los medios de comunicación de una manera tan agresiva, porque tenemos los teléfonos bueno, en todos los espacios en donde nosotros nos movemos, ha hecho del proceso educativo todavía aún una situación mucho más difícil, por varias razones. Una,
porque las generaciones, por supuesto, se ha marcado una brecha, o más bien se ha hecho visible la brecha que existe entre las generaciones, entre todos aquellos que somos migrantes de los medios de comunicación, de la computación, y los nativos, es decir, nosotros los alumnos en este caso son nativos, nacieron ya con todos estos elementos, y la manera como ellos utilizan estos recursos lo hacen de una manera muy natural. No es así en el caso de los profesores, que somos, digamos, migrantes en este proceso y que tenemos que estar día a día tratando de actualizarnos, o de estar a lo mejor incluso hasta tratando de alcanzar precisamente estos procesos de conocimiento que ya los tiene el alumno. En el uso me refiero, en el uso de los medios de comunicación. A ver, mi querido Ricardo Peregrino, ¿tú cómo escuchas esta opinión que nos da Felipe? Una opinión muy interesante, muy autorizada, pero yo diría, matizando un poquito, como que nos coloca a las generaciones mayores en una situación como que es nuestra culpabilidad, la culpa es nuestra por no conocer la operación fácil o rápida de las nuevas tecnologías. Y en este caso diríamos las nuevas generaciones, como él llamaba nosotros migrantes y los demás nativos de la época de la tecnología. Ellos lo hacen con mucha facilidad, pero mi pregunta es, a lo mejor dominan el aparatito, el teléfono, esto, pero lo están utilizando adecuadamente, porque es como una pluma fuente o un lápiz. Yo puedo tener la pluma fuente que utilizó, por ejemplo, Cervantes, o la que utilizó Guillermo Shakespeare, y entonces yo tengo su instrumento con el que ellos escribieron maravillosas obras literarias, pero esto no quiere decir que yo pueda escribir una historia como la que escribieron ellos. Entonces, la calidad de trabajo, la forma de utilizar el instrumento es muy importante, aunque el instrumento sea, pues, indiscutiblemente algo bueno. Por eso insistía yo en este ejemplo, que es un ejemplo torpe, pero creo que nos ayuda a ilustrar. Imagínense que yo tengo la pluma con la que Shakespeare escribió sus obras de arte. Ya la tengo, es el mismo, estoy con el mismo instrumento, el papel es lo mismo que él, pero de eso a que yo produjera la obra de arte que hizo Shakespeare, está un camino arduo. Entonces, las nuevas generaciones dominan los aparatitos, pero ¿están dándole un buen uso? Algo se cortó en tu micrófono, Ricardo. Está tu micrófono apagado. Perdón. Ahí está, ¿verdad? Ahora sí, ya. Okay. Sí. Decía Rafael, para contestar esa pregunta, yo siento que es necesario contextualizarlo en lo siguiente. Curiosamente, nos vamos a remontar en el año 2010, en el que se da digamos, un boom en la era digital, ¿no? En el que, por ejemplo, la llamada generación, me parece que ahora se llama generación Z, los que de alguna manera están relevando a la generación millennial. Pero curiosamente en el año 2010 se dan dos acontecimientos en nuestro país importantes. Primero, a nivel mundial, a lo mejor sí se da el boom de la era digital, es decir, ahora ese boom establece que ya todas sobre todo las generaciones actuales ya utilizan el aparato celular de manera magistral. Prácticamente todos los aparatos digitales ya son utilizados por estas generaciones sin que, como decía el profesor Felipe, sin que hayan tenido un proceso de aprendizaje tan arduo, o sea, simplemente tal parece que ya lo traen en el chip. En ese año 2010, Rafael, curiosamente, en nuestro país se sitúa en el contexto del nuevo modelo educativo, en el que precisamente en ese modelo educativo se finca
en un principio filosófico importante llamado el constructivismo. El constructivismo es el que finca ese nuevo modelo educativo. Cambian en este contexto algunos elementos importantes de la tarea educativa. Por ejemplo, la escuela se sitúa en este modelo educativo, la escuela se sitúa como un espacio innovador, como un espacio en el que de alguna manera se dan es el espacio, perdón, es el espacio en donde se dan a conocer, se tendría que de alguna manera reorganizar el nuevo modelo. Para eso, los referentes de este nuevo modelo educativo son, por ejemplo, por un lado está el suizo Philipp Perrenau, que dice, bueno, pues los saberes ahora hay que movilizarlos. No basta con tener el conocimiento. Ahora, lo importante es movilizar esos conocimientos. Es decir, si tienes un conocimiento, pues no basta nada más con saberlos, sino lo importante es utilizarlos para aplicarlos para resolver diferentes problemáticas. Entonces, y en ese sentido, ¿cómo vamos? Es decir, las nuevas generaciones, que por cierto, pues esta división se va haciendo cada vez más chocante, ¿no? Porque ya van durando las generaciones con una identificación de menos de 10 años. Estamos de los millennials y ya aparecieron la generación Z, y antes estaba la generación X. Entonces ya no son generaciones por edades o del nacimiento a la madurez, sino se van haciendo por normas tecnológicas. Entonces, la diferenciación de una etapa de la vida social a otra no la da el ser humano por su edad, por su madurez, por su desarrollo psicomotor, sino se está dando por la tecnología. Entonces, como los teléfonos, la generación 1, la 2, la 3, vamos en la 5, en la 8, y así son las divisiones de rápidas. Entonces, la pregunta fundamental es esta: ¿sí están estas nuevas generaciones aprendiendo algo útil o solamente pues usar los aparatitos para hacer memes y para hacer caricaturas y emojis y cosas de esas? Bueno, yo creo que habría de las dos formas, ¿no? Finalmente hay jóvenes, los jóvenes son muy inteligentes, los niños son muy inteligentes, hay que verlo de esa manera. Lo mismo podemos ver a niños y a jóvenes que hacen un mal uso de las tecnologías de la información y la comunicación, pero también hay jóvenes que hacen un uso plenamente adecuado de esas tecnologías. Por ejemplo, estaba viendo, ahora hay jóvenes que se dedican a hacer, por ejemplo, TikToks. Hay un joven, se me vino a la mente, hay un joven, parece peruano, que es peruano, en donde saca un TikTok en un lapso, por ejemplo, como de 5 minutos, es un joven de 22 años, en el que, por ejemplo dice, miren, qué curioso, si pasamos a Groenlandia, nosotros cuando vemos un plano o un mapa plano, creemos que Groenlandia es más grande, por ejemplo, que Argentina, dice, pero resulta que no. Y al momento que va explicando, va apareciendo de manera digital, casi por arte de magia, lo va explicando, dice, miren, aquí agarramos a Groenlandia y si lo llevamos y si lo llevamos al Ecuador, resulta que no está tan grande como lo conocemos. Entonces, de una manera simultánea y vertiginosa, este joven de 22 años hace toda una didáctica y pone a movilizar precisamente todos los saberes que tiene en el área digital. Yo como docente
para mí es de gran admiración que estos jóvenes, sin ser docentes, de alguna manera por sí mismos ponen en juego sus habilidades digitales de esa manera magistral. Entonces, yo creo que sí se dan de las dos formas, Rafa. Yo creo que hay personas, sean jóvenes, sean adultos, sean niños, que de alguna manera no hacen un uso adecuado de las tecnologías de la información y la comunicación. Pero hay otros, como este ejemplo, que lo hacen de una manera completamente adecuada, saben perfectamente cómo hacerlo, saben perfectamente cómo llegar a cómo transmitir esa información, saben cómo dosificar la información, saben hacer una búsqueda de la información, la dosifican de manera didáctica sin haber ido a en ningún momento a una escuela que les enseñe los pasos didácticos para transmitir el conocimiento. Ellos lo hacen ya por sí mismos. Es muy interesante esto que dice Ricardo Feregrino, Felipe Jesús, y aquí me surgen muchas ideas, muchas dudas que son las que quiero que ustedes nos ayuden a aclarar. Él habla que con poca escolaridad logra descubrir esos sistemas, y esto se debe, yo lo atribuyo a que los sistemas son cada vez más intuitivos, es decir, ya no se requiere, por ejemplo, como ocurría en la antigüedad o hace 50 años, que comprábamos un aparato eléctrico y tenía que venir con su diagrama y con su instructivo. Y teníamos que darle una buena estudiada al instructivo para saber cómo funcionaban los botones y demás. Ahora las tecnologías son muy intuitivas, de manera que ya pues todo el mundo sabe que apretando el botoncito con cierto emblema se conecta la electricidad y sube y baja el volumen, etcétera. Pero, por ejemplo, lo que nos decía que fue un magnífico ejemplo el del profesor Feregrino, decía, descubre este muchacho de 20 y tantos años, 22 años, descubre que Groenlandia, en el planisferio, tiene una dimensión diferente a la Groenlandia de la esfera. Pero yo diría que esto pues va al revés. Un señor Descartes o un señor, los antiguos geómetras y investigadores, pues descubrieron estas verdades sin tener computadoras, y lo hacían con el sextante y lo hacían con el ángulo tomado con un compás y viendo la altura de la luna y del sol y de las estrellas. Es decir, les costaba bastante más esfuerzo, pero ellos sí tenían que deducirlo por absoluto esfuerzo personal. Ahora, si ustedes me preguntan ahorita alguna cosa que yo no sé, me lleva 25 segundos, 20 segundos entrar a Wikipedia y les contesto como si supiera yo, pero no es que sepa, es que está en los medios electrónicos. Y una vez que les contesto a ustedes y resuelvo mi problema emocional de decirles no sabía yo, pero ya se los dije, como dice en Wikipedia, me olvido y no lo vuelvo a saber. Entonces la pregunta es, estos jóvenes con esa intuición están desarrollando las habilidades para manejar los aparatos, pero si este joven me fuera a operar del corazón o del estómago, o fuera a construir mi casa, o fuera a construir un puente, yo la verdad no estoy muy seguro de que tenga los conocimientos adecuados en otra especialidad, y con el respeto que me merecen, porque trato de no ofender a nadie, pero es como los magníficos jugadores de ajedrez. Un magnífico jugador de ajedrez, un campeón mundial de ajedrez, es un monstruo jugando ajedrez, pero no sabe hacer otra cosa más que jugar ajedrez. Entonces dicen que el ajedrez te ayuda a saber plantear una batalla en un ejército y que a manejar una empresa industrial, y aprendes mucha tecnología en ese sentido. Pero yo lo que he visto de los grandes campeones mundiales de ajedrez es que son unos súper expertos solamente en ajedrez. Y si yo quiero contratarlos para abrir un estómago, para curar a un enfermo, para construir una casa, para diseñar una ciudad, pues no tienen conocimientos en ese sentido. ¿Tú cómo lo ves, Felipe? ¿Estoy demasiado retrógrada? No, por supuesto que no, Rafa. Mira, yo creo que en el caso de los sistemas de información y comunicación, conocidos como TICs, han venido a facilitar precisamente el acceso a la información.
pero desgraciadamente en muchos de los casos no se le ha dado el uso, digamos, adecuado. Dentro de la academia, por ejemplo, nosotros ya hemos llegado a tener experiencias, donde la práctica académica giraba en torno a los medios de información y comunicación. Por ejemplo, durante el periodo de gobierno de Fox, se implementó dentro de las escuelas lo que nosotros conocimos como la enciclomedia. Llegaron dentro de las escuelas, sobre todo en los grados superiores, los equiparon las aulas con pizarrones electrónicos, con proyectores, con computadoras que tenían una gran cantidad de información. Nosotros podríamos pensar que esos elementos iban a catapultar el proceso educativo. Sin embargo, yo siento que se movió realmente muy poco por varias razones, es decir, que no hubo un impacto real dentro de todo el proceso educativo nacional. Hace un momento hablabas de los abismos que se trazaron, y este programa, por ejemplo, al que me estoy refiriendo, llegó a descubrir una situación verdaderamente penosa. Había escuelas en donde se llevó este tipo de instrumentos que no contaban con electricidad, es decir, se les habilitó las computadoras, los pizarrones electrónicos, pero nunca tuvieron una funcionalidad. Y así como están en algunas escuelas se da esta situación, pues también se da dentro de los hogares. Hay hogares en donde los niños tienen acceso a estos medios de información y comunicación, y hay familias en donde no se tiene ni lo más elemental, y esto por supuesto vino a abrir una brecha mucho más grande. Pero bueno, retomando lo que tú decías, realmente los sistemas de información y comunicación actuales han tenido un impacto sobre el proceso educativo. Hasta el momento yo te diría categóricamente no, desgraciadamente. Pues eso es terrible. Déjenme interrumpirles un momentito, Ricardo Feregrini y Felipe de Jesús Pliego Platas. Llegó Jair Jiménez Aguilar, que es un internauta, amigo y hermano muy querido, y que siempre está con nosotros. Llegó en primer lugar, nos mandó un abrazo, un triple abrazo fraternal a todos, y pues se lo devolvemos con mucho cariño. Jair, qué bueno que estás con nosotros, nos da mucho honor que nos acompañes. Georgina Cabrera Valdés, saludos fraternales, queridos hermanos y amigos. Gina hermosa, Gina de mi corazón, qué bueno que estás aquí. Ojalá que te guste el tema, porque pues tú tienes mucho interés, sobre todo en los jóvenes, adolescentes, y eso por razones familiares tienes mucho interés en que se desarrollen las nuevas tecnologías y que los jóvenes estén a la altura de las circunstancias. Ojalá que esta conversación de hoy nos despeje algunas dudas. Nancy Yolagual Yolotli, un abrazo fraterno a todos mis hermanos. Nancy, nos mandas 3 florecitas, te devolvemos un ramo de flores que tú mereces. Muchas gracias, y ojalá que también tú tienes un interés especial. Fíjense que Nancy es mamá de un joven, pues, yo lo conocí desde que estaba en el horno, este hombre, Mayito, pero es un joven muy talentoso, muy brillante dentro de su edad, y todo, ha sido siempre un chico brillante. Entonces yo creo que este tema les va a interesar tanto a la mamá como al hijo, porque es muy importante. Robles Laidet, muy buenas noches, saludos afectuosos desde Mazatlán, Sinaloa. Pues gracias por acompañarnos, Robles Laidet, y te mandamos un abrazo. Creo que también tú eres mamá, entonces creo que también estás metida en el mundo interesado de la educación. Nancy Lucero Hernández dice, interesante cuestión, el justo medio entre perder el tiempo y crear, quizá desde una perspectiva distinta a la que en nuestra generación se hacía. Considero que el norte está en función del aporte que generen, si se trata de mero entrenamiento o si se explotan nuevas formas de expresarse, e incluso construir nuevos mecanismos para transmitir información y coadyuvar a la construcción del conocimiento. Y agrega Nancy, indudablemente
todas las herramientas cobran relevancia en función del objetivo que tenga el usuario, pero lo importante es el avance que como sociedad podamos obtener gracias a ellas. Nuevamente, de fondo tenemos el reto de generar conciencia. Y nos manda saludos. Pues a mí me parece que lo que nos está opinando Nancy es inteligentísimo. No sé ustedes qué opinan, ahorita lo platicamos, pero en síntesis diría yo, ella dice, y creo que coincidiremos, en que el instrumento en sí pues es inerte. El instrumento te da facilidades y lo que tú quieras, pero depende del uso que tú le des, la aplicación que tú le des, nos decía hace rato Ricardo, la aplicación que le des es lo que va a cambiar las circunstancias. Y tenemos ejemplos a montones de tecnología que es bien empleada para el bien común, para el bien de la sociedad, y tecnología terriblemente mala. ¿Se acuerdan ustedes? Todos los principios de Einstein, por ejemplo, fueron aplicados en la bomba atómica. Y pues toda esta conocimiento sobre la energía que producen las sustancias, pues fue utilizada para matar brutalmente a los japoneses. Entonces, la tecnología atómica puede ser para curar cáncer, pero también puede ser para destruir vidas. Entonces, creo que la aplicación, como ella nos propone, es muy importante. Uriel Jiménez Verdiz, el reto es en extremo complicado. Una generación de influencers manipulando o relajando lo que debe ser el aprendizaje por el método científico, aunado a la excesiva oferta de escuelas patito que ven la matrícula de manera cuantitativa, dejando de lado el progreso individual y consecuentemente como sociedad. Caramba, otro asunto, otro ángulo del problema interesantísimo el que nos planea Uriel Jiménez Verdiz. Habla de las escuelas patito, es interesantísimo. Ojalá nos dé tiempo de platicarlo. Jorge Maldonado Sevilla, un abrazo con mucho gusto. Dice, siempre es un gusto escuchar las luces de mis queridos hermanos. Jorge, pues ya hemos tenido la suerte de contar también contigo aquí en las charlas entretenidas y siempre ha sido muy emotivo y muy agradable contar contigo. Qué bueno. Emanuel Benito Cosa Arámbulo, fraterno abrazo y ósculo de paz a todos mis queridos hermanos. Abogado Emanuel, qué bueno que nos acompañes y ojalá te guste lo que estamos platicando. Claudio Héctor Serna Sorrelangue dice, gracias por darnos grandes temas que nos dan luz. Reciban un abrazo fraterno. Pues esos términos masónicos de darnos luz es muy importante, muy interesante, porque habla de dar conocimiento, y los masones utilizan el símbolo de la luz para expresar que están recibiendo o dando conocimiento. Es muy interesante. Manuel Benito repite, la educación se ha degradado en la actualidad y dejan mucho que desear, ya que fácilmente se desatienden a los niños por el uso del Internet. Pues sí, es lo que platicaba yo, pero también está el otro ángulo, Emanuel, el otro ángulo de decir, bueno, pues depende del uso que le estén dando. Ricardo Feregrino nos ponía de ejemplo un joven que puede comunicar, enseñar cosas que descubre. No sé si él las descubra o quien hizo el programa de cómputo que él utiliza fue el que metió los datos. Y en ese caso, pues él nada más estaría como cuando los antiguos maestros solamente leían una frase y no aplicaban nada de sus conocimientos. Joel Gutiérrez dice, y falta comentar las nuevas aplicaciones de inteligencia artificial como el chat GPT, en donde los estudiantes universitarios dictan las instrucciones para desarrollar todo un trabajo que no puede considerarse plagio, lo que provoca la falta de investigación y pensamiento crítico. Habla él, ya se fue hasta la cocina, mi querido Joel, se fue hasta la cocina, hablar de la inteligencia artificial. Vamos a apurarle ahorita porque son muchísimos temas que nos están planteando nuestros amigos internautas y creo que merece que los atendamos. Xochitl Nández, abrazos fraternales. Y Xochitl Nández también es mamá de dos preciosas gemelitas que están justamente en el momento idóneo para hablar de esto, de educación. Xochitl, te mandamos un abrazo con mucho cariño y ojalá que te interese lo que estamos platicando. Les distraje un poquito Ricardo y Felipe. Entonces, tratando de introducir las inquietudes de nuestros amigos del Internet, de nuestros internautas, ¿cómo podemos continuar con esto? Hablábamos de que sí hay una aplicación de la tecnología, el avance de la tecnología es indiscutible, pero yo diría, las generaciones de hace 50 años en conjunto, no hablo de los hombres o de las mujeres súper brillantes, que pues esos brillan en donde sea, ¿no? No, hablo de la generalidad, la normalidad de un grupo estudiantil, de un grupo de escuela.
hace 50, 60 años, tendrían mayor desarrollo intelectual, una organización del pensamiento más adecuada, más justa, o son las nuevas generaciones las que tienen estos avances? Ustedes, con su experiencia, ¿cómo lo ven? Híjole, bueno, si me permiten, Por favor. yo sí creo, Rafael, Felipe, que la era digital estamos en un proceso muy nuevo. Precisamente hablábamos de que el boom de la era digital es prácticamente nuevo. La injerencia la injerencia digital en el ámbito educativo es nuevo, entonces estamos viviendo ese proceso. Habríamos que darle tiempo a que lleguemos a un término medio para que se solidifique este proceso en de la era digital en el área educativa. Todavía hay muchas anomalías, hay rezagos, hay muchísimas situaciones que se tienen que mejorar, pero pues eso solamente nos lo va a dar el tiempo. Lo que sí es cierto es que es innegable, Rafael, es innegable que estamos ya en esa era y no le podemos dar la espalda a esa era. Yo diría que para los que fuimos formados en años anteriores a esta era digital, yo diría que yo estoy completamente seguro de que tuvimos unas bases a lo mejor un poquito más sólidas de formación que los que tienen ahora los que están inmiscuidos en esta era. ¿Por qué? Porque tuvimos más necesidades cuando nos dejaban, por ejemplo, una tarea en la escuela, íbamos a las librerías a buscar esa información. La misma necesidad nos llevaba a los libros. Ahora desgraciadamente, los jóvenes tienen un cúmulo de información con el solo hecho de apretar un botoncito. Ya no se tienen que desplazar a las librerías, ya no tienen que ir a buscar los apuntes en los cajones de sus casas. Ahora todo lo tienen a la mano de manera vertiginosa y muy probablemente esa facilidad que nosotros no tuvimos en nuestro tiempo es lo que hace que a lo mejor no estemos completamente seguros de que están adquiriendo las habilidades y las herramientas necesarias para solidificar su formación en todos los sentidos. Claro, claro. Pero a ver, Felipe, sácame de esta duda porque, bueno, lo que nos dice Ricardo Peregrino me parece absolutamente maravilloso. El hecho de que un joven estudiante actual no necesite trasladarse hasta una biblioteca o comprar en una librería, pues es maravilloso. Si lo tiene en su casa y a la distancia de un botoncito puede tener toda esa información, a mí me parece maravilloso. Y él decía, no le demos la espalda a las tecnologías. Y yo estoy de acuerdo con él, no darle la espalda. Yo creo que al contrario, darle toda la atención, porque ese cúmulo de información está ahí disponible. Pero es un poco, si nos vamos a la época a la que se refería Ricardo Peregrino, cuando teníamos que ir a la biblioteca, pues por ejemplo, yo podría tener a mi alcance la Biblioteca Nacional, la biblioteca de la universidad. Entonces yo entraba a la biblioteca y ahí estaban todos los libros habidos y por haber, pero eso no quiere decir que yo tuviera el conocimiento. Entonces, si a mí se me presentaba un problema que requería conocimientos para ser resuelto, yo no podía responder, pues vayan a la biblioteca y encuentren la solución allí. Un médico en un quirófano, por ejemplo, pues no puede decir, oye, para abrir este corazón, pues vayan a la biblioteca y vean cómo se abre el corazón, o cómo se abre el cerebro, o cómo se abre una vesícula. Él tiene que tener el conocimiento y de resolver en ese momento la problemática de acuerdo a lo que tiene dentro de su mente. Entonces no podría, por mucha información que llevara en su tablet o en su teléfono celular, no podría estar siguiendo un tutorial de YouTube para estar abriéndole las venas o
el estómago, el vientre a su paciente, ¿no? Y hablo de la profesión médica, pero así en cualquier otra profesión podría yo pensar lo mismo. Y ahora, esto es el problema. ¿Quién se encarga, profesor Peregrino, profesor Felipe de Jesús? ¿Quién es el responsable de que estas tecnologías sean bien empleadas? Los profesores dicen, eso es cosa de los padres. Los padres dicen, eso es cosa de los profesores. El gobierno dice, pues es porque la iniciativa privada privatizó la educación. Los privados dicen, no, es que el gobierno no sabe manejar la educación. ¿Quién es el responsable de que las cosas funcionen bien? La tecnología, ahí está. Pero vuelvo a poner el ejemplo, la pluma fuente, ahí está. Ahora, ¿quién utiliza la pluma y qué sale de esa pluma? Puede salir una porquería o puede salir una obra de arte, una obra maravillosa, una obra de conocimiento y de cultura. Pero ¿dónde está? Hay otro instrumento que todos utilizamos, la voz. La voz, la palabra, la utilizamos todos. Pero entre las palabras que utiliza una persona con conocimientos y con experiencia y las palabras que utiliza un reggaetonero en el momento de su show, pues creo que hay una diferencia abismal. Entonces, ¿cómo podemos hacer para que la sociedad aproveche estas nuevas tecnologías? Y aquí me recuerdo, por ejemplo, a Marshall McLuhan. Ustedes seguramente recuerdan a Marshall McLuhan, un científico, un filósofo canadiense del siglo pasado, del siglo XX, que se dedicó mucho a la comunicación y él, entre otras frases, acuñó lo de la aldea global. En aquella época, estoy hablando de mediados del siglo XX, alguna vez predijo que el mundo se iba a convertir en una especie de aldea global en la cual la comunicación iba a ser instantánea. En aquella época todo era ficción científica o ciencia ficción, todavía lo veíamos el año 2000, era muy lejos y demás, pero la verdad es que el futuro nos alcanzó a las generaciones que todavía vivimos. Esta aldea global la tenemos a la vuelta de la esquina. Decía Joel Gutiérrez, hablaba de la inteligencia artificial. Eso de que haya algoritmos en la computadora que ya puedan componer música, que puedan escribir una novela dándoles ciertos datos y que ya no se pueda considerar que es un plagio, sino que es una producción artificial. ¿Cómo ven ustedes? ¿A qué hacemos? ¿O a quién le pedimos? ¿Los contenidos escolares? ¿A quién se los exigimos? ¿Qué hacemos? Nuestros legisladores desafortunadamente están metidos en su pleito ese de arrabal, el pleito de, como se decía antiguamente, de mercado, gritándose cosas ahí, pero no haciendo nada práctico. Entonces, ¿a quién le pedimos? Mira, mi querido Rafa, yo creo que pusiste el dedo en la llaga precisamente en relación a lo que planteas. Nosotros nos encontramos inmersos en un proceso en donde los medios de comunicación invadieron todos nuestros espacios, absolutamente todos nuestros espacios. Y nosotros como docentes, como padres de familia, no podemos tomar determinaciones absolutistas, es decir, prohibir el uso de estos recursos porque a lo mejor decimos frecuentemente porque hacen mal uso de estos recursos. Yo soy de la idea de que sería una decisión terrible el prohibir, el limitar el uso de estos recursos. En el caso de los escolares, por varias razones. Ya se han hecho estudios cuasi experimentales en los que precisamente los estudios o las investigaciones cuasi experimentales es donde se colocan dos grupos, un grupo libre y un grupo de control. Y en alguna ocasión, por ejemplo, cuando quería ver cuál era la influencia de la televisión, se hizo una investigación de este tipo. Y entonces, dentro de un grupo, hubo niños a los que se les prohibió el ver la televisión durante cierto periodo, digamos un año. El problema que aquí se generó es que los niños a los que no se les permitió ver televisión durante un año eran incapaces de socializar en las escuelas. Evidentemente, todos aquellos niños que estuvieron día con día viendo televisión, pues les era más fácil socializar, pero evidentemente desarrollaron compulsiones consumistas.
aquí lo que tú planteabas inicialmente hace un momento, me parece que es la parte medular de todo este problema, es cómo enfrentar todo este panorama completamente difícil. Y yo señalo que la solución debería de ser elaborar un programa de recepción de medios. Es decir, ¿y quién sería el encargado? Evidentemente, ante esta problemática, a mí se me ocurre que debería ser la Secretaría de Educación Pública. No le veo en otro sentido quién podría proponer precisamente este programa de recepción de medios. ¿Y a qué se referiría este programa de recepción de medios? Pues precisamente el saber, el diseñar los modos del uso adecuado de estos medios. Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo en ese sentido. Miren, nos está preguntando Yankee Charlie Álvarez. Yankee Charlie, te agradezco mucho que nos comuniques y que nos des algunas opiniones. Dice, hola queridos hermanos todos. Hace 30, 40 años, solo la comunicación era del ejército en transmisiones y comunicaciones. Y una pregunta, ¿esta era tiene que ver con el civismo? Yankee Charlie Álvarez, realmente me interesaría mucho, y lo digo con todo el respeto que mereces, me interesaría saber tu edad, porque Yankee nos dice que hace 30 o 40 años, es decir, 30 o 40 años, estamos hablando del año 1980, y dice que en esa época solamente las transmisiones estaban en manos del ejército. Yo no sé si ustedes se acuerdan, la televisión en 1980, pues ocupaba absolutamente todo el espacio del mundo, ¿no? Por eso es que no estoy muy seguro de que lo que nos está diciendo Yankee esté, digamos, fundamentado con las experiencias que tenemos quienes vivimos esa época. Hay por ahí un ruidito, no sé si lo estoy metiendo yo, pero bueno. Le contestaba yo esto a Yankee, y que si tiene algo que ver con el civismo. Nos contesta Yankee, muchas gracias, tiene 51 años de edad. Pues, digamos, está hablando cuando ella tenía, o él tenía 10 años. 10 años, a los 10 años yo creo que veías todos los días pues, Los Intocables, o veías siempre en domingo con Raúl Velasco, en las noches seguramente veías los noticieros con Jacobo Zabludovsky, que era la palabra de Dios en la televisión. En fin, yo creo que en los años 80, cuando Yankee tenía 10 años de edad, pues la televisión ocupaba prácticamente todo el espectro de nuestra atención, como ahora los celulares. Pero a ver Ricardo y Felipe, me quedé con esta duda. Decías de la televisión y de prohibir el aparato o no prohibirlo. Yo también estoy totalmente de acuerdo con ustedes de que no estamos hablando de prohibir nada. Al contrario, yo diría que utilizar esas tecnologías en función de lo que necesitamos. Por ejemplo, la televisión, no hay que prohibir la televisión, pero lo que sí, si es un bien propiedad de todo el pueblo, de toda la humanidad, está concesionada a unos particulares. Y esos particulares abusan de la concesión y la utilizan para echar a perder todo. Echan a perder políticamente porque dicen puras mentiras y vulgaridades. Echan a perder el lenguaje porque ustedes oyen ahora que para anunciar una cerveza dicen que es un sabor chingón. Y bueno, la palabra ya está autorizada por la academia, pero no se oye nada agradable, ¿no? Y los legisladores utilizan un lenguaje verdaderamente detestable, y se escucha con mucha frecuencia, por ejemplo, que un legislador o un político importante diga a plena voz, a pleno pulmón, estoy encabronado. Oye, todos sabemos utilizar esas palabras, pero creo que lo menos que podemos esperar es que lo utilicen ellos en el diario hablar, ¿no? Sobre todo entrando a los hogares. Y luego si vemos los espectáculos, ni siquiera se ven artistas, por ejemplo, cantando o bailando, sino realmente es pura tecnología, luces, brillos, saltos, la luz estroboscópica. Entonces, cualquier persona, yo les aseguro que si yo me presentara en un espectáculo con luz estroboscópica, parecería que soy bailarín. Y la verdad es que tengo los dos pies izquierdos, pero como son fracciones de segundo los que aparece la persona, pues da la impresión de que están bailando. Sin embargo, todo esto es fraude. Lo mismo ocurre con lo que le llaman deportes. ¿Cómo vamos a hablar de deportes si las personas se les conmina o se les lleva de la mano para que no hagan deporte, que lo
presencien en la televisión, pero consumiendo comida chatarra y bebidas chatarra, pero sin hacer ejercicio, sin hacer deporte. Y para colmo, los espectáculos deportivos también son fraudulentos, porque emocionan al público pensando en que el campeonato se está discutiendo o dirimiendo en la cancha o en el ring, y no es cierto. Los campeonatos se están dirimiendo en las mesas financieras de los dueños del espectáculo. Entonces ellos son los que compran y venden los campeonatos y determinan quién va a ganar y quién va a perder. Pero el público está enajenado por estas nuevas tecnologías. Entonces, Felipe y Ricardo, mi propia opinión, y la pongo nada más para que ustedes me den luz en ese sentido, no prohibir las tecnologías, pero sí obligar a que quienes utilizan las tecnologías le den un uso útil, un uso adecuado al bien común, porque si no, pues estamos barridos, ¿no? Por ejemplo, ahora se hablaba de las benditas redes sociales como una alternativa a los medios tradicionales de comunicación, pero la verdad es que las redes sociales, pues si sacáramos un buen estudio de porcentajes, la mayor parte de las comunicaciones que se dan en las redes sociales son chistes y bromas sin ningún sentido, ni siquiera con gracia. El lenguaje ya no se está utilizando, la gramática, la sintaxis ya no se están aplicando, ya solamente letreritos. Entonces, aquí habría en mi opinión, una regresión de lo que avanzamos de la época de los egipcios con sus jeroglíficos. Avanzamos durante milenios a una expresión muy organizada del pensamiento con los grandes autores de la literatura, pero en los últimos pocos años hemos regresado otra vez a la época de los jeroglíficos. Entonces, ¿cómo utilizar esa tecnología? Decía Felipe de Jesús, hablaba de la Secretaría de Educación, que pues debería de ser una secretaría, si es que se le puede nombrar, Secretaría de Instrucción. Y por ahí empezaríamos esta discusión. ¿Ustedes qué opinan? Ricardo, te escuchamos. Sí. Sí, sí se escucha, ¿verdad? Sí, perfectamente. Ahí está. Bueno, hace un momento Felipe citó que, por ejemplo, justo en el sexenio de Vicente Fox, a nosotros se nos implementó el famoso programa de Enciclomedia, en donde, por ejemplo, se implementó, era la primera vez que nos ponían pantallas digitales con un proyector digital, con un borrador digital. Y bueno, para nosotros los maestros era completamente innovador. Tan innovador que nos espantaba el hecho hasta de encender la pantalla, es decir, claro. Nos daba miedo descomponerla, claro. Descomponerlo. Los que nos decían cómo hacerlo eran los mismos alumnos, decían, profe, así no se hace, mire, se hace de esta manera, ¿sí? Ellos nos iban enseñando, ellos nos iban indicando. De la misma manera sucede la incorporación de los docentes a las habilidades digitales. No ha sido tanto porque la Secretaría de Educación Pública nos permite el acceso a esta era digital, el acceso a el buen manejo de las tecnologías de la información y la comunicación. Ha sido por los medios utilizados por cada uno de nosotros. Por ejemplo, los padres se auxilian de sus hijos. Nosotros como padres también podemos decir eso, nos auxiliamos de nuestros hijos para irnos incorporando a las famosas TICs que decía el maestro Felipe. Nuestros alumnos nos han enseñado a utilizar esas herramientas a los maestros. Es decir, qué curioso, ¿no? Cuando en el conductismo se decía que el maestro era el que enseñaba y el alumno era el que aprendía, ahora resulta que en el constructivismo es completamente diferente el esquema. Ahora todos aprendemos de todos. La parte más importante, por ejemplo, en el constructivismo es que precisamente tanto alumnos como maestros
interactuamos para aprender juntos. Y yo creo que ese es un ejemplo en el que los docentes estuvimos aprendiendo de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación por medio de nuestros propios alumnos. Pero qué curioso, después de que en el gobierno de Vicente Fox nos implementaron esa tecnología, lo curioso es que 2 sexenios después, el gobierno de Enrique Peña Nieto, a los docentes que no formábamos parte de esta era digital, nos empezaron a excluir. Entonces, esto es precisamente el error que se comete. Aquellos no podemos utilizar la exclusión como pretexto cuando alguien no tiene las herramientas suficientes, hablando de lo digital o hablando de cualquier otra cosa. Claro. Lo importante es incluir en lugar de excluir. Claro. Ese es el asunto, tenemos que incluir. Tan es así, por ejemplo, que de manera descarada un personaje, yo creo que ustedes lo conocen muy bien, Claudio X González, en el momento de la reforma educativa, fue uno de los personajes que decía en sus... alguna vez llegó a decir, los docentes que no encajan dentro de este nuevo contexto digital, decía pues que se larguen. Es decir, es una clara muestra de que lo fácil, cuando sucede esta distancia, esta brecha entre una generación que no fuimos conformados con no tuvimos acceso al área digital con las nuevas generaciones, en ese sentido, lo fácil es desechar, ya no me sirves, ahora te desecho, en lugar de incorporarte. Es decir, se utiliza completamente un sentido contrario a lo que debería de ser. Esto funciona como las llantas de un automóvil. A lo mejor nunca vamos a alcanzar las llantas, o nunca van a alcanzar las llantas traseras a las llantas delanteras del automóvil. Sin embargo, se necesitan unos a otros para que el auto siga avanzando. Ese es el asunto. Entonces, curiosamente, cuando en el año 2010, en el nuevo modelo educativo se decía, bueno, desde el punto de vista teórico, ahora lo que se pretende es que todos los actores educativos estén incluidos en el mismo proceso educativo. Y en la práctica lo que se hace es precisamente hacer todo lo contrario, es excluir. Y bueno, eso es lo que sucede pues también en las esferas sociales, a quienes adolecen de una formación académica, a quienes adolecen de cualquier otra situación, pues lo que se hace es, pues te excluyo, te desecho porque no me sirves, en lugar de incorporarte. Claro. Pero sí, bueno, no hablaríamos. Sin embargo, Felipe y Ricardo mencionan, sobre todo el profesor Ricardo Feregrino, menciona con mucha insistencia a la herramienta, el instrumento con el cual se da el conocimiento. Pero yo insisto, quizá es necio de mi parte, pero yo insisto en el contenido. Para hacer una hermosa talla de madera, no necesitas más que el trozo de madera y un cuchillo, no necesitas más que eso. Sin embargo, no estoy seguro que si a mí me das el trozo de madera y el cuchillo, realmente de mis manos salga una obra de arte. Entonces, el instrumento ahí está. Y esta interrelación que mencionaba el profesor Ricardo Feregrino, de decir, los alumnos nos enseñan y los maestros les enseñamos. Sí, quizá te enseñan a utilizar, encender la computadora, pero el conocimiento, el contenido del conocimiento que le vas a dar, estamos soslayando la importancia que tiene la maestría. ¿Sí? El maestro es el maestro que enseña lo que sabe. ¿Con qué instrumento? Bueno, no sé, hace 100 años, 150 años los cuadernos eran de piedra.
las famosas pizarras y llevaban un lapicito de la misma material de pizarra y se escribía sobre ellos, luego se borraba con un trapito húmedo. Después se fueron utilizando otras, el manguillo con la tinta y los tinteros de seguridad para que no se derramara la tinta. Luego vino la pluma atómica o los bolígrafos, y actualmente, bueno, pues la tableta o el teléfono, en fin, son los instrumentos, pero yo insisto mucho en los contenidos y a lo mejor neciamente, pero como estoy fuera de las escuelas, no soy profesor y no soy alumno en esta época de mi vida, pues a lo mejor esto me ha desencanchado y ya no sé cómo va avanzando. Pero un joven que sea súper experto en el manejo del teléfono celular o de la tableta o de su computadora, todavía no estoy muy seguro de que sepa qué contenido puede meterle a la máquina. Ahora, sí, ¿cómo metérselo? Sí. Un poquito como los últimos programas que han tenido en la Secretaría de Educación, que les enseñan a los niños cómo aprender. Entonces, la psicología, la psiquiatría, las técnicas han avanzado mucho y se sabe exactamente cómo son los mecanismos de aprendizaje. Entonces, ahora es fácil enseñarle a un niño a aprender. Lo que todavía no me entra muy bien en la cabeza es qué es lo que va a aprender. ¿Sí? Y hay tecnología para enseñárselo, pero ¿qué le enseño? Y entonces como que estamos jugando a la pelota, pero pues fuera de la cancha. Y fíjense que Xochitl Hernández, Xochitl, qué bueno que nos tomas partido con nosotros. Dice, claro que me interesa el tema educativo desde diversos ángulos. A mí me tocó aún, y pone entre comillas, la letra con sangre entra. Y soy de la generación en donde inicia la era digital que le toca a mi hija la mayor, que le toca a mi hija la mayor. Acá estaban dos elementos con los que para mí eran comunes y con técnicas diferentes. Tuve oportunidad de aplicar un programa de estructura del intelecto y además era solo una. En este periodo en educación básica, los niños se instruyeron sobre todo en la pandemia con la era digital, las clases en Zoom. Cuando regresan a la normalidad, se vuelve un asunto más anormal, y aun cuando las técnicas de enseñanza incluyen diferentes elementos, desde los valores, por ejemplo, se trabaja con la nueva escuela mexicana y con supuesto pensamiento crítico, pero lo que veo son incipientes procesos de enseñanza-aprendizaje que quedan rebasados por la sociedad y por la cultura. La realidad se volvió líquida por lo que ayer fue, hoy no lo es, y los niños no acaban de ubicarse. Amén de que antes las madres se dedicaban a las labores del hogar y ahora poco más del 45% de los hogares son mujeres las jefas de familia. Repensar los valores en estos contextos es todo un reto. Caramba, aquí está también Xochitl, nos está dando unas ideas muy interesantes. Robles Laidet dice, padres y maestros deben trabajar juntos. Ya de por sí es un proceso difícil por tener que organizarse en tiempo y conocimientos. Pienso que ayuda al alumno a trabajar en equipo, a ser persona más sensible en el trato con los demás, en el ejercicio de las clases presenciales. Sin embargo, estas herramientas nuevas de información bien dosificadas es estupendo por la inmediatez que ofrecen. El uso y no abuso de este proceso podrá ser muy benéfico a los niños para reforzar sus conocimientos. Yo creo que en esto estamos totalmente de acuerdo. Uriel Jiménez Verdiz, la responsabilidad es compartida, Estado, familia y del individuo como ser consciente. Les comparto los principios del esquema de la red: conocer, saber, saber hacer y saber ser. Bueno, conocer, saber, hacer y ser. La tecnología es muy buena y válida en las zonas de difícil acceso, como en la Sierra Alta de Guerrero. Harto interesante y de gran responsabilidad de todos. Gracias por compartir sus luz, queridos hermanos. Gracias a ti, mi hermano. Joel Gutiérrez dice, Joel, gracias que nos acompañas en esto y que nos das luz también. Dice, Vitruvio dijo que la sociedad de aquella época estaba tan ocupada entre sus problemas públicos y privados que no había tiempo para armar toda una enciclopedia, por lo que hizo su manual de arquitectura en 10 capítulos breves. El mismo problema tenemos hoy cuando se crean contenidos breves usando los TICs, los de trabajo de inteligencia artificial. Yo confío en que habrá siempre maestros y alumnos que querrán siempre más
y ellos provocarán siempre los grandes cambios. Sí, yo estoy de acuerdo, mi querido Joel, pero mi pregunta específica para ti sería, como lo que nos decía hace un momentito el profesor Ricardo Peregrino, demos tiempo al tiempo, pero la pregunta es, ¿hay tiempo? Porque el tiempo, como decía Robles Laidet, no, como decía Xochitl, se ha hecho líquido, se nos va entre los dedos el tiempo. Entonces, ¿habrá tiempo para darle tiempo al tiempo? Yankee Charlie Álvarez, así es, mi querido hermano, tenía 10 años y me gusta la aviación. Me llamo Yasmín Contreras Álvarez, por eso Yankee Charlie. Claro, qué bueno, Yasmín. Cuando salí de la secundaria, quise entrar al ejército, pero era prohibido para la mujer y solo había prácticas en transmisiones y comunicación del Metro Toreo. Y fue entonces donde la comunicación del satélite ya era exitosa, pero aquí en el DF llegó después de 10 a 12 años y solo los que tenían esa oportunidad de estudio y tecnología eran los que tenían la economía. Sí, sí, es cierto. Bueno, se está refiriendo a la escuela de transmisiones que estaba efectivamente allá por el toreo de Cuatro Caminos. En aquella época existía un toreo o una plaza de toros que se llamaba Cuatro Caminos, ahora es una gran plaza comercial, y efectivamente allí estaba la escuela de transmisiones y era donde se estudiaba las transmisiones militares. En fin, se nos está acabando el tiempo, Felipe y Ricardo, no quisiera yo les he interrumpido mucho. ¿Cómo rematas cómo le damos una conclusión a esto que estamos hablando? Esta es desde luego una conclusión provisional, porque como todo nos ocurre, este es un tema al que le tenemos que sacar jugo en muchas más ocasiones. ¿Qué opinan? ¿Cómo rematamos esta plática de hoy? Bueno, pues creo que quedan muchas cosas pendientes por platicar, mi querido Rafa. Esto del asunto de las tecnologías de información y comunicación, que hoy día de una u otra forma nos tenemos que relacionar, aún están ahorita iniciando su tránsito por las instituciones escolares. Y quizás hasta este momento pues podríamos tener una percepción parcial de lo que nosotros hasta este momento hemos observado. Creo que en breve nosotros tendríamos la posibilidad de saber efectivamente si las tecnologías están impactando realmente todo el sistema educativo. Gracias, Felipe. Ricardo Peregrino, ¿qué opinas? ¿Cómo redondeamos por hoy nuestra charla respecto a la educación? Les quiero interrumpiéndote, Lara Vázquez, saludos, dice, la vida me enseñó que se aprende más escuchando que hablando, que el respeto y la educación abren más puertas que el dinero, que una sonrisa te hace más atractivo que cualquier prenda de vestir, y que la actitud nos define, nos acerca o nos aleja de los demás. Y por otro lado, nuestra amiga Hortensia Rodríguez Díaz dice, un buen maestro sigue siendo alumno hasta el final de sus días. Yo creo que esa frase es preciosa, Hortensia, un buen maestro sigue siendo alumno hasta el final de sus días, y en eso refuerza mucho la teoría de Ricardo Peregrino. Profesor Ricardo Peregrino, te agradeciéndote tu presencia y tu apoyo, ¿cómo redondeas el tema de hoy? Está apagado tu micrófono, Ricardo. Ahora sí. Ahí está, otra vez, gracias. Decía Rafael, al contrario, muchas gracias, un honor haber estado aquí compartiendo con ustedes esta charla. Miren, yo en cuanto a para redondear, para dar una especie de conclusión de esta charla, yo diría nuevamente, tenemos que hacer patente el principio de inclusión, de que tanto se ha hablado y de tanto se habló en la reforma educativa del año 2010. Creo que estamos muy lejos de hacerlo patente. Se habla mucho de inclusión y en la práctica diaria, pues hacemos completamente lo contrario. En todos los niveles y en todas las manifestaciones tenemos que
que hacer patente ese principio. Decía Edgar, filósofo francés, Edgar Morin, se escribe Edgar Morin, pero se pronuncia Edgar Morin, decía que el mundo es complejo, entonces, pero es complejo por ser diverso. Se tiene que ver entonces desde muchos ángulos esa complejidad para resolver las problemáticas del mundo. Entonces, si ese pensamiento de Edgar Morin lo trasladamos a las escuelas, lo trasladamos a la docencia y lo unificamos con el asunto que estamos ahorita viendo del asunto digital, es exactamente igual. Estamos ante un problema, ante una situación, no lo vería como problema, ante una situación compleja. Hay que verlo desde muchos ángulos, desde muchos puntos de vista. No se trata de darle la espalda, se trata de adecuarlo, se trata de mejorarlo, se trata de que todos tengamos acceso a esta era digital de la mejor manera posible. Entonces, entre todos tenemos que combatir el rezago digital. Entre todos tenemos que hacer un buen uso de las herramientas de las TIC, de las herramientas digitales de la mejor manera posible. Ojalá que entendamos que entre menos estemos acortando, o entre más, perdón, estemos acortando la brecha digital, estaremos también al mismo tiempo haciendo de esta sociedad una sociedad más justa, una sociedad de mejores oportunidades, una sociedad más igualitaria. Yo creo que me encanta, Ricardo, te agradezco mucho. Felipe de Jesús Pliego Platas, agradecido en el alma por tu presencia, tu apoyo, tus conocimientos y todo lo que nos has explicado hoy. Ricardo Feregrino, te agradezco verdaderamente que nos hayas acompañado. Les dejo la invitación abierta, creo que tenemos que puntualizar muchas cosas, especialmente estas palabras últimas de Ricardo Feregrino, pues nos llaman mucho la atención. Acortar las brechas, que la tecnología esté al alcance de todos, que es el sueño que nos comunica el presidente López Obrador todos los días, de decir, vamos a poner el Internet al alcance de los lugares más apartados, y la Comisión Federal de Electricidad está metiendo la fibra óptica justamente para alcanzar la tecnología en todos los rincones. Yo todavía me quedo con la duda y se las dejo para que la próxima ocasión empecemos a platicar sobre eso. Vamos a pensar en un momento así, vamos a ponernos utópicamente y vamos a pensar que los 120 o 130 millones de mexicanos, todos tenemos acceso al Internet. Ya está la brecha cerrada, ya no hay diferencias, ya todos tenemos al alcance la tecnología. Esto garantizará que haya conocimiento, que se corra el conocimiento, que las nuevas generaciones sepan cómo vivir y vivir de mejor manera. Esta sería la duda, ¿no? Se las dejo. Ricardo Feregrino, muchas gracias. Felipe de Jesús, amigos internautas, no dejen de saludarnos. Nos vemos el próximo viernes a las 9 de la noche en otra de nuestras charlas entretenidas. Y a partir de este momento, ustedes lo pueden ver en Facebook, en la página de Gran Logia Independencia número 2, y en unas horas más va a estar en nuestro canal de YouTube que se llama Charlas Entretenidas. Ahí está todo nuestro acervo. Les doy un abrazo con mucho cariño, mi corazón para ustedes. Que tengan la mejor de las semanas. Muchas gracias. Que la pasen muy bien.
complejo. Entonces, pero es complejo por ser diverso. Se tiene que ver entonces desde muchos ángulos esa complejidad para resolver las problemáticas del mundo. Entonces, si ese pensamiento de Edgar Morin lo trasladamos a las escuelas, lo trasladamos a la docencia y lo unificamos con el asunto que estamos ahorita viendo del asunto digital, es exactamente igual. Estamos ante un problema, ante una situación, no lo vería como problema, ante una situación compleja. Hay que verlo desde muchos ángulos, desde muchos puntos de vista. No se trata de darle la espalda, se trata de adecuarlo, se trata de mejorarlo, se trata de que todos tengamos acceso a esta era digital de la mejor manera posible. Entonces, entre todos tenemos que combatir el rezago digital. Entre todos tenemos que hacer un buen uso de las herramientas de las TIC, de las herramientas digitales de la mejor manera posible. Ojalá que entendamos que entre menos estemos acortando, o entre más, perdón, estemos acortando la brecha digital, estaremos también al mismo tiempo haciendo de esta sociedad una sociedad más justa, una sociedad de mejores oportunidades, una sociedad más igualitaria. Yo creo me encanta, Ricardo, te agradezco mucho. Felipe de Jesús Pliego Platas, agradecido en el alma por tu presencia, tu apoyo, tus conocimientos y todo lo que nos has explicado hoy. Ricardo Feregrino, te agradezco verdaderamente que nos hayas acompañado. Les dejo la invitación abierta, creo que tenemos que puntualizar muchas cosas, especialmente estas palabras últimas de Ricardo Feregrino, pues nos llaman mucho la atención. Acortar las brechas, que la tecnología esté al alcance de todos, que es el sueño que nos comunica el presidente López Obrador todos los días, de decir, vamos a poner el Internet al alcance de los lugares más apartados, y la Comisión Federal de Electricidad está metiendo la fibra óptica justamente para alcanzar la tecnología en todos los rincones. Yo todavía me quedo con la duda y se las dejo para que la próxima ocasión empecemos a platicar sobre eso. Vamos a pensar en un momento así, vamos a ponernos utópicamente y vamos a pensar que los 120 o 130 millones de mexicanos, todos tenemos acceso al Internet. Ya está la brecha cerrada, ya no hay diferencias, ya todos tenemos al alcance la tecnología. ¿Esto garantizará que haya conocimiento?